Shabbat Shalom, está la congregación Beit Tefilá del sector Candelaria en Arecibo, nuevamente con una parashá nueva. Esta que le habla es la Roa y la doctora Maritza Rivera, con la parashá número 44, la parashá de Barín. Y de Barín es un nuevo libro que nosotros, ¿verdad? Vamos a comenzar el libro de Deuteronomio, en hebreo de Barín. Y vamos a comenzar desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 3, versículo 22. Y Devarim significa palabras. Palabras. Hacemos una introducción de lo que hablan estos tres capítulos y nos dice que el primero de Shevat, o sea, 37 días antes de su fallecimiento, Moshe comenzó su repetición de la Torá para toda la congregación de los hijos de Israel, repasando los eventos ocurridos y las leyes entregadas en el transcurso del viaje de 40 años desde Egipto hasta Sinaí y a la tierra prometida, amonestando a la gente por sus fallos e iniquidades y enlistándolos en el cumplimiento de la Torá y la observación de sus preceptos en la tierra que Yahweh les está dando como herencia eterna, a la cual ingresarían luego de su muerte. Moshe recuerda el nombramiento de jueces y magistrados para aliviar la carga de administrar justicia a la gente y enseñarles la palabra de Yahweh, el viaje desde Sinaí a través del enorme y temeroso desierto, el enviado de espía y el subsiguiente rechazo de la tierra prometida, de manera que Yahweh decretó que toda la generación del Éxodo debía perecer en el desierto. Dice, también contra mí, dice Moshe, Yahweh se enojó por causa de ustedes, diciendo, tú tampoco entrarás allí. Entonces Moshe también les recuerda algunos de los eventos más recientes, como la negativa de las naciones de Moab y de Amón de permitir al pueblo israelita pasar por su tierra, la guerra contra los reyes emoritas Sihón y Og, el asentamiento en sus tierras por las tribus de Rubén, de Gad y media tribu de Manashe, y el mensaje de Moshe a su sucesor, que era ¿quién? Yehoshua, que iba a llevar al pueblo a la tierra y los iba a liderar en las batallas por su conquista. Cuando él le dijo, no los teman, porque Yahweh tu Elohim luchará por ti. Eso es lo que prácticamente resumen de estos tres capítulos. Y comenzamos entonces con el capítulo 1 y el versículo 1, donde dice, estas son las palabras que Moshe habló a todo Israel, al otro lado del Jardín, en el desierto, en el Arabá, frente a Suf, entre Parán, Tofel, Labán, Hatzerot y Dizahab. Imagínense todos esos lugares ahí. Entonces, ¿quién puede amonestar al pecador? Bilán hablaba solamente palabras bonitas sobre el pueblo de Israel. Sin embargo, ¿qué había en su corazón? En su corazón él los odiaba. Y hay muchas personas que alaban con su boca, pero odian con su corazón. Entonces, tenemos que tener cuidado con esa persona que te halaga mucho, porque normalmente no lo hace con un corazón de amor, sino con intereses propios. Y me he encontrado con muchas personas que empezaron alabándome mucho, pero terminaron ¿qué? Maldiciéndome. Los halagos no siempre son señal de amor. El hombre es muy falso, por eso la Escritura nos dice también, maldito el hombre que confía en otro hombre. En este libro de Devarim entonces contiene la amonestación del mayor de los profetas, que es Moshe Rabenu. Me atrevería a decir que no hay ninguna otra persona fuera de Yeshua que haya sufrido tanto por y con el pueblo de Israel como Moshe. Su amor por el pueblo en los momentos de juicio divino le indujo a entregar su vida en varias ocasiones para salvarlo. Y una persona con ese amor y esa preocupación es la más adecuada para amonestar. Los lugares mencionados en este versículo son los lugares donde el pueblo pecó en el desierto. Porque usted dice, adiós, porque dice aquí y allá no. Porque esos lugares fueron donde ellos transgredieron la Torá, donde ellos pecaron. Y por causa de lo que pasó en estos lugares, Moshe levanta su voz y con amor profundísimo y agudeza profética recuerda, corrige, reprende, amonesta y anima al pueblo que está en su corazón.
O sea que las amonestaciones de los que verdaderamente son amigos son realmente expresión de amor. Si tú tienes un amigo siempre te va a decir lo mal que tú estás haciendo. Pero si te aplaude todo lo mal que tú haces, ese no es tu amigo. ¿Por qué? Porque un amigo te muestra, te revela y te dice, mira, lo que tú estás haciendo, eso no está bien. Pero te lo dice ¿para qué? Para corregirte. O sea que entonces los halagos de los enemigos son trampas. Pero las reprensiones de los amigos son ¿qué? Medicina. Proverbios 27:5 nos dice, mejor es la reprensión franca que el amor encubierto. Más vale que la gente sea de frente contigo clara, que hablen ¿qué? Encubiertamente, porque de frente te hablan una cosa, pero en la espalda tuya te dicen otra. Y ahí no hay una manifestación de amor, sino una manifestación ¿de qué? De traición. Continuamos en el capítulo 1 y versículo 2, donde dice, hay 11 días desde Joreb por el camino del monte de Seir hasta Kadesh Barnea. 11 días. Es lo que realmente hubiera durado la travesía desde Joreb, que es el monte Sinaí, hasta pararse frente a Jericó. Pero a causa de los pecados que cometieron, recién a los 40 años fue que ellos pudieron llegar hasta allí. O sea, un viaje de 11 días, mire todo lo que le tocó llegar. ¿Por qué? Porque no acataron la orden de Abba. En el capítulo 1 y versículo 3 nos dice, y sucedió que en el año 40, el mes 11, el primer día del mes, Moshe habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que Yahweh les había ordenado. Cuando dice 11 mes, se refiere al mes de Shevat. Moshe los reprochó cerca de su muerte, no le reprochó antes, no, ya imagínense, cerca de su muerte. ¿Por qué? Porque si lo hubiera hecho anteriormente, quizás hubiera tenido que volver a reprocharle nuevamente y hubiera sido muy pesado para ellos. Además, la persona se avergüenza cada vez que ve a quien lo reprochó. Por eso, cuanto más cerca de su fallecimiento, menos vergüenza le iba a causar a los Bene Israel, a los hijos de Israel. Continuamos en el capítulo 1, versículo 4, donde dice, después de haber derrotado a Sihón, rey de los amorreos, que habitaba en Heshbón, y a Og, rey de Bashán, que habitaba en Ashtarot y en Edrei. Moshe esperó el momento en que Israel vieran que ya podían entrar a Eretz de Israel. ¿Para qué? Para reprocharles. ¿Por qué? Porque si lo hubiese hecho antes de vencer a los reyes Sihón y Og, en ese momento hubieran pensado que como él no los podía ingresar, ¿a dónde? A Eretz Israel, los estaba tratando de calumniar para echarles la culpa a ellos. Además de los reproches, les estaba recordando la ayuda que Yahweh le daba a ellos durante su travesía. Si seguimos en el versículo 5 de ese mismo capítulo 1, dice, al otro lado del Jardín, en la tierra de Moab, Moshe comenzó a explicar esta Torá, esta ley, diciendo, la palabra hebrea que ha sido traducida como declarar, proclamar, explicar, es Ba'ar, B-A-A-R, Ba'ar. ¿Qué significa? Aclarar, esclarecer, comentar, inscribir y grabar. ¿Qué nos enseña? Esto nos enseña que la Torá ya había sido dada y que lo que ahora viene es una explicación de ella. La base de toda revelación divina escrita está en los primeros 4 libros de Moshe. ¿La base de qué? La base de la revelación divina está escrita entre los primeros 4 libros de Moshe, que son el fundamento, junto con el toque final del fundamento, que es el libro de ¿quién? De Devarim, que contiene 200 de los 613 mandamientos. Porque después de todos estos 4 libros, ya en el 5º, Moshe comienza ¿qué? A recordarles, a volver a explicarles. En el capítulo 1, versículo 6 dice, Yahweh nuestro Elohim nos habló en Horeb, diciendo, bastante habéis permanecido en este monte. Lo primero que Moshe menciona al tener la oportunidad para hablar proféticamente a todo el pueblo antes de su muerte es el nombre sagrado.
Y es lo primero que sale de su boca en este momento tan crucial en la historia de Israel. La última palabra del libro de Devarim es la palabra Israel. Y esto nos enseña que todo empieza con Yahweh y termina con Israel. Si has empezado tu vida espiritual con el Creador, nunca va a llegar a su perfección si no te unes con Israel. Israel es el gran final de todo el consejo de Yahweh. ¿Por qué? Porque el que no sale de Babilonia, el que no sale de Roma para ir a Jerusalén, nunca va a llegar a la perfección de su fe. ¿Por qué? Porque Israel fue el pueblo que escogido. Entonces, cuando usted se une a Israel, usted ¿qué? Bendecido. ¿Ve? Porque ya Abba lo bendijo. Por tanto, usted, siendo simiente también, ¿verdad?, de Abraham, usted viene a ser ¿qué? Un pueblo que bendecido. Capítulo 1 y versículo 11 dice: que Yahweh el Elohim de vuestros padres os multiplique 1000 veces más de lo que soy y os bendiga tal como os ha prometido. Cuando Moshe les estaba hablando, él se refirió a la numerosidad de Benei Israel, intercalando una bendición de su parte. Tal como él habló, se refiere a ¿qué? A la promesa dicha a Abraham de que su descendencia sería ¿qué? Muy numerosa. Entonces, 1000 veces, dice ahí, más, 1000 veces más, serían más de 2000 millones. Entonces, es decir, más que la cuarta parte de la población mundial actual. Entonces, cuando se va a cumplir esta profecía, que las estrellas, hijos celestiales de Abraham, sean tantos, ahora es en ese tiempo. Porque son escogidos ¿de dónde? De entre todas ¿qué? Las naciones. No somos una minoría como la gente piensa, sino que somos ¿qué? El principio de la mayoría. Pueblo adquirido por Abacadosh. Entonces hay otros textos que pueden ser entendidos de manera que la mayoría de la población mundial será salva y entrará en Israel como estrella, hijos de Abraham. ¿Dónde usted ve eso? Éxodo 1:9, Yeshaya, Isaías 9:3 y el 45:22. Le voy a dar varios salteaditos. Salmo 22:25, Yohanan 12:24, Gálatas 4:27 y el libro de Gilgalú, Revelación o Apocalipsis, capítulo 7 y versículo 9. Ahí usted va a leer sobre lo que yo le estoy diciendo en este texto, de que la mayoría de la población mundial será salva y va a entrar en Israel, pero ¿como qué? Como estrellas. Capítulo 1 y versículo 17 nos dice: no mostraréis parcialidad en el juicio, lo mismo oiréis al pequeño que al grande. No tendréis temor del hombre, porque el juicio es de Elohim, y el caso que sea muy difícil para vosotros me lo traeréis a mí, y yo lo oiré. ¿Quién no falla en el juicio? El hombre fue creado a ser como el Todopoderoso que evalúa y juzga todas las cosas. Y la acción de juzgar viene de él y es reflejado en los hombres. Sin embargo, el juicio del hombre siempre será conforme a su conocimiento, a su comprensión del asunto, y por tanto todo juicio del hombre es que limitado. Es fácil que el hombre se equivoque en el juicio, pero cada vez que se equivoca en el juicio estará pervirtiendo la imagen del Todopoderoso, que eres un juez justo. Y el hombre tiene la necesidad de juzgar diariamente en diferentes áreas de la vida. Los padres tienen que juzgar cuando hay pelea entre los hijos para que haya justicia y paz en el hogar. Pero no siempre se trata de juzgar en litigios entre otros. Cuando los hijos de Israel se peleaban entre ellos, necesitaban ¿qué? Jueces. Jueces que podían establecer la justicia y el orden y así crear la shalom, la paz en el pueblo. Moshe no tuvo tiempo para hacerlo, solo con todo el pueblo, y le fue necesario establecer cortes de justicia que le ayudaran en la tarea. Pero estas cortes de justicia tenían que ser compuestas por varones, pero eran unos varones que eran muy capacitados para juzgar y establecer la justicia.
La tarea de juzgar es necesaria, pero es muy difícil. Y por esto es sumamente importante que el juez no se apresure en el juicio, sino que estudie el caso a fondo antes de dictar sentencia. En los tratos entre los hombres es muy fácil que cada uno de nosotros juzgue precipitadamente según un conocimiento limitado del caso. Pero es muy fácil tomar una postura en contra de alguien por lo que se oye. Cuando usted oye algo de esa persona sin saber realmente la verdad, usted entra en ¿qué? En un juicio para juzgar. Cuando hay poco conocimiento, es muy probable que el juicio sea precipitado e injusto. Por eso es siempre que hay que escuchar ¿qué? Dos versiones. Porque alguien viene y te habla de esta persona, y entonces como a esa otra persona, esta persona no le cae bien, te habla mal de la persona, ya te prejuició en contra de esa persona. Pero yo siempre digo, yo tengo que escuchar la otra versión. Cuando usted entonces oye la otra versión de la persona con la cual esta no se lleva, pues entonces usted llega a un veredicto. ¿Por qué? Porque si juzgamos a los demás sin saber realmente las cosas, corremos el riesgo de pervertir la justicia y así dañamos la shalom entre nosotros. Y es mejor no juzgar cuando uno no sabe mucho sobre algo y cuando uno no tiene la necesidad de juzgar, porque es fácil señalar. Pero si puedes evitar de juzgar, prefiérelo. Si tienes que juzgar, pues entonces no te precipites. Y si no puedes juzgar, deja que lo haga el que sabe hacerlo, ¿verdad? Al que le puede tocar eso. Continuamos en el versículo 25 y 26 de ese capítulo 1 y dice: tomaron en sus manos del fruto de la tierra y nos lo trajeron y nos dieron un informe diciendo: es una tierra buena que el Creador nuestro Elohim nos da. Sin embargo, no quisiste subir y os rebelaste contra el mandato de Yahweh, vuestro Elohim. ¿Qué lado del informe escuchas? Cuando Moshe narra la historia de lo que pasó cuando los espías volvieron de su misión con el fruto de la tierra en sus manos, informando que era una tierra buena, la que Yahweh les daba, no menciona el lado negativo del informe de los 10 espías. Como la palabra de Yahweh había entrado en su corazón, él sabía que los obstáculos no serían un problema para conquistar la tierra y que a pesar de la guerra los hijos de Israel iban a heredar lo que el Creador había prometido. El que recibe las promesas de Yahweh con fe, con emuná, shelemá, con confianza en su corazón, se da cuenta de las posibilidades y tiene una mente positiva. ¿Buscando qué? Buscando soluciones cuando hay problemas. Moshe vio solo lo positivo cuando los espías volvieron, pero la gran mayoría, ¿qué fue lo que vieron? Solo lo negativo, y escucharon solo el lado de ¿qué? Del informe que presentaba una imagen imposible. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre lo uno y lo otro? ¿Cuál es el punto central que divide entre una reacción y otra? La respuesta es la confianza en el Creador. Fe es confianza, emuná, shelemá es confianza ¿qué? Auténtica. Y fe es estar plenamente seguro de lo que Yahweh ha prometido. ¿Por qué? Porque Él es plenamente poderoso y fiel para cumplirlo. Y esa confianza se fija en el lado positivo de los informes y los ve como una confirmación de lo que el Creador ha dicho. Hay veces que la gente le dicen algo negativo y está como la computadora, loading. Ay, que mira esto, ay, que mira aquello, ay, qué difícil. Ay. Oye, ¿por qué no le ves el lado positivo a las cosas? Entonces, Yahweh ha dicho que nos ha dado una tierra buena. Y he aquí con la muestra del fruto que trajeron los espías, que lo estamos viendo. Entonces, el que hace caso a lo que el poderoso promete y el que confía en su amor y su perdón, podrá ver el lado positivo de los informes y estar dispuesto a atravesar los problemas presentados por el lado negativo de los informes, sabiendo que nuestro Creador es poderoso y fiel. Yahweh no te va a abandonar. Cuando tú recibes un informe negativo, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Déjame buscar el lado positivo a esto. Porque vemos lo negativo, pero también quiero lo positivo. Moshe, ¿qué vio? Moshe solo vio el lado positivo del informe y por eso él no podía entender cómo el pueblo no quiso subir a la tierra.
¿Por qué? Porque era una tierra buena, Yahweh nos la ha dado. Entonces, ¿cómo es posible que no quisieron subir? Para Moshe Rabenu el asunto estaba clarísimo, pero no para la gran mayoría. Entonces, a la hora de estar ante un reto que el Creador te ha dado, cuídate mucho del Yetzer Hará, de la mala inclinación. ¿Por qué? Porque eso solamente va a ver lo negativo. Tú tienes que ver el Yetzer Hatov, que es la inclinación al bien, que se da cuenta de lo positivo, se goza con ello y actúa según ello porque confía en las promesas de Abba. Entonces, que Yahweh, que es bueno, nos ayude a poder poner sus palabras en nuestros corazones para que podamos creer y confiar en ellas plenamente y no ser afectados por el lado negativo de los informes, sino solo ver el lado positivo y conquistar lo que ya nos ha sido dado por Él. Solamente que nos pide Abba, que creamos, que confiemos. Si tuvieras fe como un grano de mostaza, dile a este monte, muévete, y se mueve. Pero eso está ¿qué? La gente dice, ay, sí, yo tengo fe. Eso es lo que quiere Abba escuchar. Ay, sí, yo tengo fe. No, ustedes tienen que parar en sus pies. Tengo confianza en que el Creador es el que va a hacer. Y como yo sé que eres poderoso y eres fiel y eres misericordioso, yo sé que esto va a tener salida. Eso es hablar con qué? Hablar con fuerza. Hablar positivo. ¿Qué es eso? Somos llamados ¿a qué? A ser valientes. Porque la Escritura dice que solamente los valientes arrebatan el reino de los Shamayim. Porque de los cobardes no se ha escrito nada. En el capítulo 1 y versículo 27 dice, por el odio de Yahweh contra nosotros. ¿Cómo ellos podían pensar que Yahweh los odiaba? Que no vieran las maravillas que el poderoso hizo sacándolos desde Misrayim, desde Egipto. Dándole en el camino comida, dándole agua, dándole caliente, refrescado en el desierto. Entonces aquí vemos la demencia de la blasfemia llevada a su punto más extremo. Como Yahweh que libera a Israel de la esclavitud, de la tiranía de los egipcios, ¿cómo él iba a poder odiar a los hijos de Israel? Entonces Rashi cuenta que cualquier actitud aún demencial contiene su propia lógica. Y cita un proverbio popular en su apoyo. Mira este proverbio que dice, lo que hay en tu corazón acerca de tu amado es lo que piensas que hay en su corazón acerca de ti. Está tremendo, ¿verdad? Lo que hay en tu corazón acerca de tu amado es lo que piensas que hay en su corazón acerca de ti. Entonces a veces atribuimos al otro el sentimiento que en realidad nosotros mismos profesamos hacia él. Tú dices, no, eres el que eres tú. No, pero en realidad no es él, eres tú. Lo que tú piensas eso es. Porque hay gente que a veces hacen unas películas y hacen unas cosas de que no, esa persona, esto, aquello, lo otro, y la persona en su casa ni sabe de que usted está pensando en él, ni sabe de que usted está hasta maldiciéndole en su corazón. Y una cosa tremenda, el ser humano es tremendo. Entonces, por eso mismo, ¿verdad? Nosotros tenemos que crear nuestra propia lógica. ¿Cómo es posible que yo esté pensando así de esa manera? Entonces nosotros mismos tenemos que profesarnos ese sentimiento de realidad. Capítulo 1 y versículo 30 dice, el Creador va delante de ustedes. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a la Shejiná que se manifestaba por intermedio de la columna de humo de día y la columna de fuego por la noche y marchaba al frente del pueblo. Si continuamos en el capítulo 1:39 dice, además, sus pequeños, quienes ustedes dijeron que irían a ser presa, que hoy no tienen conocimiento del bien ni del mal, entrarán allá y a ellos yo le daré y ellos la poseerán. ¿Qué pasó con los israelitas? Los israelitas se quejaron. ¿Por qué se quejaron? Porque ellos dijeron que sus hijos iban a ser ¿qué?
destruidos. Sin embargo, para toda la energía que ellos invirtieron en su protesta, en realidad ellos lo que estaban temerosos por sí mismos como por sus hijos. Y debemos aprender que para un padre, interés verdadero significa poner las necesidades del hijo por delante de todo lo demás, en especial por delante de las necesidades personales del propio padre cuando éstas se interponen en el bienestar del hijo. ¿Usted piensa que Abba iba a permitir que sus hijos murieran en el desierto? Él no lo iba a permitir. Él les había dado una promesa y los estaba cuidando tanto al padre como a los hijos. Pero ¿qué pasó con esta gente? Se enceguecieron, se pusieron ciegos. Y lo que hicieron fue que se pusieron a protestar. No creyeron en su Elohim, no creyeron en sus palabras. Así que nosotros tenemos, ¿verdad?, que pensar y reaccionar y saber que tenemos un Padre que lo único que quiere es el bien para nosotros, como hijos suyos que somos. Continuamos en el capítulo 1, versículos 42 al 44. Miren lo que dice. Pero el Creador me dijo, diles, no subáis ni peleéis, pues yo no estoy entre vosotros para que no seáis derrotados por vuestros enemigos. Oye, ¿qué te está diciendo? ¿Cuáles son las instrucciones claras y precisas? No suba, no pelee, porque yo no estoy ahí. Y dice, y os hablé, pero no me quisiste escuchar. Al contrario, ¿qué hicieron? Os rebelaste contra el mandamiento de Yahweh y obraste con presunción y subiste a la región montañosa, y los amorreos que moraban en aquella región montañosa salieron contra vosotros y os persiguieron como lo hacen las abejas y os derrotaron ¿desde dónde? Desde Seir hasta Hormá. ¿Cuál es el problema eterno del hombre? ¿Cuál es el problema eterno del hombre? Yahweh había dicho que no subieran a la tierra para no ser derrotados por sus enemigos. El pueblo que hizo no le hizo caso y subió a la tierra para pelear. Entonces, Abba no estaba con ellos porque él se lo advirtió, yo no voy a estar entre ustedes. Y entonces ellos tuvieron que, ¿qué? Tuvieron que huir ante los enemigos y fueron derrotados. Entonces, yo pregunto, ¿cuál fue el problema? ¿Cuál fue el problema en esta situación? El no hacer caso a lo que Yahweh había dicho. ¿Por qué? Porque este es el eterno problema del hombre. El primer pecado fue no hacer caso a lo que Yahweh había mandado. El segundo pecado fue no hacer caso a lo que Yahweh había mandado. El tercer caso fue ¿qué? El tercer pecado fue no hacer caso a lo que Yahweh había mandado. El cuarto pecado fue no hacer caso a lo que Yahweh había mandado. El quinto pecado fue que no hicieron caso a lo que Yahweh había mandado. O sea, en 10,000 pecados fue no hacer caso a lo que Yahweh había mandado. Entonces, el último pecado será no hacer caso a lo que Yahweh ha mandado. Entonces, ¿cuándo el hombre va a aprender a hacer caso a lo que Yahweh ha mandado? ¿Cuándo? Porque una y otra vez, y una y otra vez, y una y otra vez, el hombre transgrede. Yahweh le dice, no te metas por ahí, arranca y se mete por ahí. Yahweh le dice, yo no estoy contigo en eso, va y no me importa, voy y me meto a eso. Yahweh dice, no hagas esto, no me importa, yo lo hago. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el hombre? Eso no es ser terco. Y eso que la gente dice, no, que es más terco que la mula de Balaam o de Bilán, pero negativo. Tiene que decir que es más terco que Bilán, porque la mula, ¿qué? La mula estaba viendo, ¿verdad? El asno estaba viendo al Malak, pero él seguía y seguía. Entonces nosotros tenemos que decirnos, yo tengo que hacer caso a lo que Yahweh ha mandado. ¿De qué manera? Siguiendo sus preceptos, estatutos, mandamientos, sus mitzvot. ¿Haciendo qué? Haciendo caso de ellos. En el capítulo 2:7 dice, conoció tu deambular. ¿A qué se refiere esto? Esto se refiere a que Yahweh proveyó todas sus necesidades y por eso les ordenó que compraran con plata, demostrando que tienen riqueza que Yahweh les dio.
ya que si se muestran como carentes de recursos es desagradecer la bendición de Yahweh. Mire que hay gente tan desagradecida. Gente que Yahweh le provee y lo único que miran es lo que no tienen, porque no se fijan en lo que tienen. Solamente el ser humano se fija en lo que no tiene. Ay, me hace falta esto, me hace falta aquello, me hace falta lo otro. Oye, pero agradece al poderoso. Tienes casa, tienes carro, tienes comida, tienes un techo. ¿Ves? Hay que ser agradecido de lo que Yahweh nos ha dado. Porque ¿sabe qué? Que por más que tú te afanes, la Escritura dice que por más que tú te afanes, tú no vas a crecer un codo más a tu estatura, no le vas a poder añadir. Por más que tú te afanes en querer tener cosas materiales, esto, aquello, la Escritura dice, ¿de qué te vale que ganes todo el oro del mundo y pierdas tu alma? También la Escritura nos dice a nosotros que nada traes y nada te vas a llevar. Entonces, ¿para qué te vas a afanar? Ah, no, porque es que yo quiero vivir bien. Oye, ¿tú vives bien? No, porque no tengo alguna necesidad. No, tú vives bien, porque tú puedes comer. Tú vives bien porque tú puedes ver, tú puedes escuchar, tú puedes hablar, tú puedes oler, tú puedes moverte. Eso es estar bien. Porque son unos sentidos que usted, ¿qué? Usted no los aprecia porque siempre está usándolo y usted, ¡pum! Pero el día que te falte uno. Esto es como cuando te da una heridita en un dedito, ¿verdad que sí? Nunca te das de cuenta hasta que cada vez que metes el dedo contra algo, ¡ay! Ahí te das de cuenta que tienes ese dedo. O si es el dedo de los pies, ¿verdad? Cuando te lo lastimas, ¡ay! Te das de cuenta que tienes un dedo. Pues entonces tenemos que agradecer la bendición de Abba por todo lo que tenemos. En el capítulo 2, versículo 14 al 15 dice: por 40 años el Creador tu Elohim ha estado contigo. Nada te ha faltado. Y el tiempo que nos llevó para venir de Cades Barnea hasta que cruzamos el torrente de Ceret fue de 38 años, hasta que pereció toda la generación de los hombres de guerra de en medio del campamento, como el Creador les había jurado. Además, la mano de Yahweh fue contra ellos para destruirlos de en medio del campamento hasta que todos perecieron. ¿Fueron los 40 años un tiempo perdido? ¿Fueron los 40 años un tiempo perdido? Los hijos de Israel no estaban preparados para entrar en la tierra prometida cuando habían salido de Egipto. En primer lugar, ellos necesitaban recibir la Torá para poder formar un pueblo fuerte en la nueva tierra. La fortaleza de los hijos de Israel viene de su obediencia a los mandamientos y la presencia divina. El daño que Egipto había hecho a las almas de los esclavos no había podido ser reparado, porque el pueblo no se humilló suficientemente ante el Creador. Y a pesar de su amor, de su entrega, de su alabanza, generosidad y disposición para obedecer, cuando las cosas iban bien, no estaban preparados para enfrentar la nueva situación que la conquista y la vida en tierra prometida significaría. O sea, alabar a Yahweh cuando todas las cosas me salen bien, qué bueno es. Pero alabar a Yahweh cuando en tu vida hay problemas, ahí sí que no, ¿verdad? Ahí rápido comenzamos a ¿qué? A cogerla en contra de Él. ¿Por qué tú permites esto? ¿Por qué tú permites que pase aquello? ¿Por qué tú permites lo otro? Entonces, en los momentos de crisis, ¿se manifiesta qué? Se manifiesta la rebeldía. El pueblo no podía vencer sobre su Yetzer Hará, y por eso no hubieran podido vencer ni sobre los gigantes que estaban en la tierra prometida. ¿Usted cree que ellos lo iban a vencer? Claro que no. Ni sobre los enemigos que los iban a atacar desde fuera más adelante. Entonces los 40 años le sirvieron para purificar el pueblo. La generación de los rebeldes tenía que ir muriendo ¿qué? Poco a poco, tal como ellos lo pidieron, tal como ellos lo dijeron. Y Abba les complació. Entonces, ni uno de los rebeldes podía entrar en la tierra. Los 40 años fueron ¿de qué? De preparación y de purificación. O sea que el Creador cuidó a su pueblo durante ese tiempo.
Les dio lejem, maná del Shamaim, del cielo, y les dio agua de la roca, la Maim. Les protegía la ropa, la sandalia de sus pies para que no se rompieran. Les daba sombra durante el día, les daba calor durante la noche. O sea que nada les faltaba, nada para sobrevivir y estar más o menos bien. Además había que bendecido todo lo que habían hecho durante ese tiempo de preparación. O sea que los 40 años eran muy importantes para forjar una generación como una generación fuerte, una generación libre de quejas, una generación libre de rebeldía, libre de incredulidad y libre de peleas internas. Una generación lista ¿para qué? Para levantarse como un solo hombre, para conquistar la tierra de la promesa y ejecutar la venganza de Yahweh sobre sus enemigos. Una generación dispuesta a ser fiel, no solo en los momentos fáciles, sino especialmente en las adversidades. Y ese tipo de personas no se forman en un año ni en dos. ¿Ven? Yahweh necesitaba que los 40 años para ello, y ese tiempo no fue en vano. Entonces, no te desanimes con la espera del cumplimiento de las promesas. El tiempo en el desierto sirve para revelarnos cómo reaccionamos ante las dificultades, con el fin de descubrir la rebeldía y eliminarla. Ah, no, pero yo no soy rebelde. Escudriñate. ¿Por qué? Porque Yahweh no nos va a permitir entrar en el cumplimiento de nuestro llamado hasta que haya muerto toda la rebeldía, y para eso hace falta tiempo. Los 40 años eran largos para el pueblo, pero eran ¿qué? Necesarios para producir ese resultado hermosísimo, para poder entrar a la tierra prometida. En el capítulo 2, 23 dice: este día comenzaré a infundir el espanto y temor de ti en los pueblos, debajo de todo el Shamaim del cielo, quienes al oír tu reputación temblarán y se angustiarán a causa de ti. En este versículo leemos que Yahweh infundiría miedo de los israelitas en los pueblos que ellos recorrerían. Por otro lado, los israelitas debían dejar sus propios miedos mientras emprendían su largo viaje para llegar a Israel. El miedo es tan poderoso que puede impedirnos a nosotros alcanzar lo que merecemos en la vida. Y yo soy una, porque yo cuando era más nena, yo era bien temerosa. Usualmente, si vemos en retrospectiva las cosas a las que les teníamos miedo en el pasado, vamos a entender cuán injustificados eran nuestros miedos. Y eran miedos también infundados, porque llegaba la noche, te va a coger el cuco, te va a salir la mano negra. Así me metían miedo a mí. Te va a salir la mano negra. Antes de que te trepes a la cama, va a salir unas manos de debajo de la cama y te va a agarrar los pies. Si no te arropas los pies y te los dejas desarropados, por la noche va a venir el cuco y te va a agarrar las patas. ¿A cuánto les pasó eso? Esos fueron miedos ¿qué? Fueron miedos injustificados, fueron miedos infundados. Entonces, cuando conectamos con este versículo, obtenemos asistencia para superar nuestro temor cuando tenemos miedo. Viva el poderoso. Continúa en el capítulo 2, versículo 31 y dice: y Yahweh me dijo, mira, he comenzado a entregar a Sejón y su tierra en tus manos, comienza a ocuparla para que poseas la tierra. Hay colaboración entre el Shamayim y la Aret, entre el cielo y la tierra. El Creador le dijo a Moshe que él había comenzado a entregar al rey Sihón y su tierra en sus manos, y luego le dice que él tenía que comenzar a ocuparla para poseer la tierra. Entonces, ¿qué nos revela esto? Que hay una íntima relación entre lo que sucede en el mundo espiritual y lo que sucede en la tierra, en la Aret. Entonces es interesante notar que en esta ocasión Yahweh utiliza la palabra comenzar. En otras ocasiones dice que él está dando o dará a los hijos de Israel la tierra. Para el Creador no hay tiempo. Todo lo que él dice, ya él lo ha hecho, aunque todavía no se puede ver en el mundo visible. Según lo que está escrito en el libro de Hebreos,
capítulo 2, versículo 8, que dice: todo lo ha sujetado bajo sus pies, porque al sujetarlo todo a él, no dejó nada que no le sea sujeto. Pero ahora no vemos aún todas las cosas sujetas a él. O sea que el poderoso está fuera del tiempo. El tiempo es para nosotros. Porque dice que para él un día es como que 1000 años, ¿verdad? Entonces, al espacio, aunque no sean medidos en el mundo espiritual de la misma manera como en el mundo físico, el hecho es de que Yahweh no está sujeto al tiempo. O sea, se refleja en la escritura hebrea de la Torá, y en la Torá existe un fenómeno gramatical que se puede llamar Bab inversa. ¿De qué consiste esto? Consiste en que cuando hay una letra Bab ante un verbo, normalmente hay que entender el tiempo del verbo de manera inversa. Me explico. Si el verbo está escrito en futuro, hay que entenderlo como el pasado, cuando hay una Bab delante. Entonces lo mismo sucede si el verbo está escrito en el pasado, la Bab lo invierte para referirse a ¿qué? Al futuro. El idioma hebreo es bien fuerte, ¿verdad? Entonces, hay que entenderlo como hizo. Pero si hay una Bab delante, se llama Beasá. Beasá. Hay que entenderlo como y hará. ¿Ven? Entonces, lo mismo sucede si el verbo está escrito en tiempo futuro. Ya hace, que es hará. Al colocar entonces una Bab que significa delante del verbo, normalmente se convierte en tiempo pasado, vayas, hizo. O sea que este tipo de gramática irregular solo se encuentra en la Torá, y esto nos enseña que lo que será ya fue, y lo que ya fue también será, como está escrito en Eclesiastés capítulo 3 versículo 15, que dice: lo que es ya ha sido, y lo que será ya fue, y Yahweh busca lo que ha pasado. Entonces, de esta manera podemos ver que el Creador está fuera del tiempo, y que la Torá, que ha salido de nuestro Creador, contiene todo lo que Yahweh ha querido revelar de sí mismo en este mundo. También hasta cierto punto está fuera del tiempo. ¿Por qué? Porque la Torá es eterna. Y el pasaje que hemos destacado hoy nos muestra que lo que Yahweh ya ha comenzado a hacer es también lo que el hombre debe comenzar a hacer. Según entiendo, Yahweh había dado órdenes a quienes, a sus malak, para combatir las fuerzas espirituales sobre el reino de Simón. Pero en este caso, el Creador no solo quiso que se hiciera guerra en los aires, sino que también hubiera guerra ¿en dónde? En la tierra. O sea, hubiera una guerra que paralela a la que ya se había desatado en los aires entre los poderes espirituales. Entonces, esto también nos enseña que cuando hay un movimiento en los aires, los hombres van a tener éxito cuando sean capaces de colaborar con los ángeles enviados por el Creador. Y hay ángeles, por supuesto. La Escritura dice que el malak de Yahweh, el ángel de Yahweh, acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Entonces, hay un gran secreto en esto. Si los hombres son capaces de detectar y saber lo que el Shamaim, el cielo, está haciendo en cada momento y actuar según eso, dice que se produciría un efecto sumamente poderoso tanto en los aires como en la tierra. Entonces, cuando Yahweh reveló a su profeta Moshe lo que había comenzado a hacer y le ordenó a los hijos de Israel hacer, que hicieran, ¿verdad?, lo mismo, no hubo nada que podía impedir esa acción. ¿Y la guerra qué pasó? La guerra fue todo un éxito, sin ninguna baja entre los hijos de Israel, porque había ¿qué? Una conexión entre el Shamaim y la Ares. Entonces, que seamos sensibles para oír lo que es Rúa, que el Espíritu dice en todo momento, para que podamos colaborar con lo que está haciendo el Shamaim, el cielo, y así tener éxito en cumplir la voluntad de Yahweh en nuestras vidas y en las naciones. ¿Cuántos dicen amén? Capítulo 3 y versículo 12 dice: y de esta tierra tomamos posesión en aquel tiempo, desde Aroer, que está en el valle de Arnón, y la mitad de la región montañosa de Gilad, y sus ciudades se las di a los rubenitas y a los gaditas. En esta sección Moshe les dijo a la tribu de Rubén, a la de Gad, a la de Menashe,
que ellos heredarían la tierra de las naciones con las que iban a combatir. Y a pesar del hecho de que sabían que la tierra de ellos, no escatimaron ¿qué? Esfuerzo. ¿Por qué? Porque esta tierra iba a ser para ellos. Y no escatimaron esfuerzo para asegurarla. Y aun cuando realmente queremos y merecemos algo, a menudo desistimos de esforzarnos por ello. Tan pronto como surgen ¿qué? Los obstáculos. Lo que usted obtiene fácil, fácil se va. Pero cuando usted obtiene las cosas difíciles, que se le hacen difícil, ¿qué sucede con usted? Aprende a apreciarlas. Porque lo que le regalan a usted no le importa, porque como se lo regalaron, usted no se esforzó, usted no trabajó por eso, no le da ninguna importancia. Pero cuando es algo que usted trabaja, que usted verdad se esfuerza, se esmera, brinca los obstáculos, no importa lo que sea, entonces usted aprende a apreciarlo. Entonces es importante cultivar ¿qué? La perseverancia y practicarla en todo momento. Capítulo 3, versículos 21 al 22 dice: y ordené a Yehoshua en aquel tiempo diciendo: tus ojos han visto todo lo que Yahweh vuestro Elohim ha hecho a estos dos reyes. Así hará el Creador a todos los reinos por los cuales vas a pasar. Entonces, ¿qué le dijo? No les temáis, porque Yahweh vuestro Elohim es el que pelea por vosotros. Ajá. ¿Por qué el hombre tiene que actuar si Yahweh ya lo está haciendo? Porque el hombre tiene que actuar si ya Yahweh lo está haciendo. Cuando los hijos de Israel combatieron y derrotaron a los dos reyes superpotentes que habían vivido al oriente del Jordán, en Jordán, tuvieron que esforzarse para pelear y arriesgar sus vidas en la guerra. No era fácil, y no fue fácil ni psicológicamente ni físicamente derrotar a estos reyes, porque eran unos reyes poderosos que habían tenido el dominio político, el dominio militar en toda esa zona. Pero si fueron los hijos de Israel los que los derrotaron, ¿cómo es posible que el Creador diga a Yehoshua que Yahweh los había derrotado? No fueron los hombres los que pelearon la batalla y vencieron sobre esos reyes. El Creador no hizo el mundo terminado. El hombre fue colocado en este mundo para seguir la obra que el Creador había comenzado. El propósito del hombre es colaborar con el poderoso y obrar en este mundo con todos los medios que nuestro Padre nos ha dado. El hombre no fue creado para ser ¿qué? Pasivo, para solo contemplar, para recibir lo que Yahweh ha hecho. El hombre necesita usar su imaginación, su creatividad y luego trabajar y esforzarse para desarrollar este mundo y llevarlo a la perfección que el Creador desea. Entonces, cuando los hijos de Israel derrotaron a los dos reyes malignos, Yahweh estaba obrando por medio de sus manos. Y aunque los malak, los ángeles, pelearon en los aires, los militares israelitas tuvieron que pelear con toda su fuerza en la tierra. O sea, el Creador estaba dando el poder a los militares israelitas para ejecutar su ira contra sus enemigos y los enemigos de la humanidad. Entonces, el hombre se esforzó, pero el poderoso recibe ¿qué? El honor por haberlo hecho. O sea, que el Creador derrotó a los malignos por medio de sus enemigos y los hijos de Israel, ¿verdad? Porque Él le dio la ¿qué? La fuerza. Entonces, por estas razones, el triunfo de esa guerra le es asignada. Entonces, de la misma manera, ahora los hijos de Israel tendrían que actuar con el resto de los pueblos de la tierra que tenían que ser exterminados, porque eso no se quedó ahí, ellos tenían que continuar para poder tener la tierra que Yahweh les había prometido. Entonces, es cierto que el hombre lo está haciendo, pero también es cierto que Yahweh lo hace a través del hombre, dándole la autorización, dándole la capacidad para él poder hacerlo. Entonces, no te quedes con los brazos cruzados ante las grandes batallas en tu vida. No creas que Abba lo va a hacer todo y tú no vas a hacer nada, porque tú también te tienes que mover. Entonces, vas a tener que pelear y vas a tener que enfrentar los gigantes que están allí como un desafío y como una amenaza. Así que, levántate, lucha, pelea, porque Yahweh está contigo
cuando cumple sus mandamientos. Shabbat Shalom.